En la cena familiar, mi madre me llevó a un lado y me dijo fríamente, no tengas hijos hasta que tu hermana tenga el suyo. Cuando le pregunté por qué, sonrió. Tu padre ha estado trabajando en una casa nueva durante 10 años. Hemos preparado algo especial solo para ella. Cuando pregunté por mí, me ignoró como si yo no fuera nada. Meses después, mi hermana quedó embarazada y, una semana después, yo también. La celebraban a diario, ignorando por completo mi noticia. Pero cuando mi hermana perdió a su bebé durante el parto, mis padres aparecieron en mi puerta, suplicando, por favor, dale tu bebé, o todo lo que hemos preparado se habrá desperdiciado. Yo dije, entonces, no merezco tener mi propia familia. Mi padre espetó, deja de ser egoísta. Siempre se trata de ti. ¿Qué hay de tu hermana? Me quedé allí en silencio. Y entonces, hice algo que los dejó completamente pálidos. El candelabro de cristal, en el comedor de mis padres, proyectaba sombras familiares sobre la mesa de caoba. Crecí viendo esos mismos patrones danzar en las paredes, durante innumerables cenas familiares, en una época en la que creía que ser parte de esta familia significaba algo equitativo, algo justo. Esa ilusión se hizo añicos en el momento en que la mano perfectamente cuidada de mi madre, me agarró la muñeca y me llevó al pasillo. No tengas hijos hasta que tu hermana tenga el suyo, dijo, con su voz cargada de esa frialdad particular que había aprendido a reconocer a lo largo de 32 años. El tono que reservaba específicamente para mí, nunca para Bethany. Se me revolvió el estómago. ¿Qué? Mamá, eso es. Tu padre ha estado trabajando en una casa nueva durante 10 años, me interrumpió, mientras alisaba una arruga invisible de su blusa de seda. Su sonrisa no llegaba a sus ojos. Hemos preparado algo especial solo para ella. Una guardería con papel tapiz personalizado de Francia. Un área de juegos que conecta con el jardín. Todo lo que una familia joven podría necesitar. Las palabras me golpearon como si fueran puñetazos. 10 años. Habían estado planeando esto durante una década, mientras yo terminaba la facultad de medicina, construía mi carrera, me casaba con Marcus, y creaba una vida que apenas reconocían. ¿Y qué hay de mí? La pregunta salió más débil de lo que pretendía. Ella agitó la mano con desdén, un gesto tan casual que me quemó por dentro. Tú estarás bien. Siempre lo estás. Luego se dio la vuelta y regresó al comedor, donde mi padre servía vino para Bethany y su esposo, Derek. Sus risas llegaban desde la puerta como una burla. Me quedé en ese pasillo varios minutos, con mi reflejo devolviéndome la mirada desde el espejo antiguo que nos había dejado la abuela. El espejo que ahora colgaba en su casa, a pesar de que la abuela me lo había dejado específicamente a mí en su testamento. Simplemente otra cosa que había sido redirigida a Bethany, porque ella había llorado diciendo que se vería mejor en su apartamento. Marcus me encontró allí. ¿Todo bien? Su mano en mi hombro era cálida, tranquilizadora. Vámonos a casa, susurré. El trayecto de vuelta a nuestra casa fue silencioso. Marcus sabía que era mejor no presionar cuando me ponía así. 32 años de ser la segunda opción, el premio de consolación, la hija que existía a la sombra de Bethany, me habían enseñado a procesar el dolor internamente. Pero esa noche, acostada en la cama, se lo conté todo. Le han estado construyendo una casa, dije, mirando al techo. Durante 10 años. Mientras yo me ahogaba en préstamos estudiantiles de la Facultad de Medicina, mientras ahorrábamos cada centavo para nuestro propio lugar, ellos estaban construyendo una mansión para Bethany. Marcus me acercó más. Tus padres siempre han estado ciegos cuando se trata de ella. Ciegos, reí con amargura. Ven perfectamente. Simplemente no les importa verme a mí. 3 meses después, Bethany anunció su embarazo en otra cena familiar. Mi madre rompió a llorar de alegría. Mi padre abrió una botella de champán que, al parecer, había estado guardando para este preciso momento. Derek sonreía como si hubiera logrado algo extraordinario. La atención, la celebración, la felicidad pura e inalterada que irradiaban mis padres. Era todo lo que yo nunca había recibido por ninguno de mis logros. ¿Título de medicina? ¡Qué bien, cariño! ¿Matrimonio con Marcus? Una boda más pequeña de lo que planeamos, pero bien. ¿Ascenso a médica principal? Bien por ti.
¿Pero que Bethany quedara embarazada? El mundo se detuvo para aplaudir. Sonreí durante toda la cena, hice los ruidos de felicitación apropiados, y me fui a casa sintiéndome vacía. Una semana después, me hice 3 pruebas de embarazo en el baño del hospital donde trabajaba, todas positivas. Marcus y yo habíamos estado intentándolo durante 8 meses. La alegría debería haber sido abrumadora, pura, sin mancha. En cambio, mi primer pensamiento fue sobre aquella conversación en el pasillo. No tengas hijos hasta que tu hermana tenga el suyo. Estamos embarazados, le dije a Marcus esa noche, mostrándole la prueba. Me levantó del suelo, haciéndome girar en nuestra pequeña cocina. Vamos a ser padres. La felicidad existía, pero estaba enterrada bajo capas de sentimientos complicados sobre mi familia. Pero estaba allí. Estábamos creando algo nuestro, algo que no podían quitarnos ni redirigir a Bethany. Llamé a mi madre al día siguiente. Mamá, tengo noticias. Estoy embarazada. El silencio se extendió en la línea telefónica. ¿Oh? ¿De cuánto tiempo? Unas 5 semanas. Bethany está de 12 semanas, dijo, como si eso fuera relevante para mi anuncio. Tiene unas náuseas matutinas terribles. Le he estado preparando té de jengibre todas las mañanas. Qué amable de tu parte. Sí, bueno, ella necesita a su madre ahora mismo. Escucha, tengo que irme. Me reúno con el diseñador de interiores en la casa nueva. Estamos eligiendo los colores de la pintura para la guardería. La llamada terminó antes de que pudiera despedirme. Durante los meses siguientes, mis padres se transformaron en abuelos en espera, para Bethany. Mi madre publicaba actualizaciones semanales en Facebook sobre su primer nieto que pronto llegará. Mi padre construyó una cuna a medida, tallando a mano los detalles en la madera. Le organizaron a Bethany un baby shower que parecía sacado de una revista de bodas, con un fotógrafo profesional, y una mesa de postres que costó más que mi alquiler mensual. Yo recibí una tarjeta por correo. Genérica, comprada en una tienda. Felicidades por tu embarazo. Sin baby shower. Sin visitas. Sin llamadas emocionadas preguntando por las citas médicas o los planes para la guardería. Marcus me mantuvo cuerda. Ellos se lo pierden, decía, con su mano descansando en mi creciente vientre. Este bebé va a tener padres que realmente se preocupan. Eso es lo que importa. Mi mejor amiga de la Facultad de Medicina, Jennifer, fue más directa. Tu familia es tóxica, Rachel. ¿Por qué sigues sometiéndote a esto? Porque eran mi familia. Porque una pequeña y obstinada parte de mí, seguía esperando que despertaran y me vieran. Porque la esperanza es algo cruel que se niega a morir, incluso cuando intentas matarla activamente. Bethany y yo teníamos fechas de parto con 3 semanas de diferencia. Ella fue primero. Yo estaba en el hospital terminando mis rondas cuando Marcus llamó. Tu madre ha estado intentando localizarte. ¿Es Bethany? Mi corazón dio un vuelco. ¿Está bien? No lo sé. Tu madre solo dijo que llamarás de inmediato. Entré en una sala de consulta vacía y marqué. Mi madre respondió al primer tono, con la voz ahogada por las lágrimas. Rachel, gracias a Dios. Es Bethany. El bebé. Rompió a llorar. El hielo inundó mis venas. ¿Qué pasó? El cordón umbilical estaba enrollado en su cuello. Intentaron de todo. No lo logró. La habitación empezó a dar vueltas. A pesar de todos mis sentimientos complicados hacia mi hermana, y el favoritismo de mis padres, nunca le desearía esto a nadie. Oh, Dios mío. ¿Y Bethany? Está devastada. Todos estamos devastados. El bebé que hemos estado preparando, esperando. Su voz se quebró. 10 años de planificación, Rachel. La casa, la guardería, todo. Todo para nada. Algo en su forma de hablar me llamó la atención, pero lo dejé pasar. Lo siento mucho, mamá. Dile a Bethany que estoy pensando en ella. Asistí al pequeño servicio funerario que celebraron. Bethany parecía un fantasma, con los ojos vacíos. Derek estaba a su lado, igualmente destrozado.
Mis padres los flanqueaban como guardias, con un dolor palpable y consumidor. Mantuve la distancia, con mi propio embarazo, ya de 37 semanas, resultando obvio e incómodo ante su pérdida. 1 semana y media después del funeral, sonó el timbre de mi puerta a las 7 de la mañana. Marcus abrió mientras yo me preparaba para una cita con el médico. Oí las voces de mis padres en la entrada, y se me encogió el estómago. Nunca antes habían visitado nuestra casa. De hecho, nunca habían pedido la dirección. Bajé las escaleras con cuidado, con una mano en la barandilla, y la otra en mi vientre. Mi madre y mi padre estaban en nuestra pequeña sala de estar, luciendo fuera de lugar entre nuestros modestos muebles y fotos familiares. «Necesitamos hablar contigo», dijo mi padre. Su rostro estaba demacrado, había envejecido una década en menos de una semana. «Por supuesto. Sentaos. ¿Os ofrezco algo?» «Esto es importante, Rachel». Las manos de mi madre se retorcían. «Es sobre Bethany». Me senté en el sofá. Marcus se sentó a mi lado, con el cuerpo tenso. «No está bien», continuó mi madre. «No come, no duerme. Los médicos están preocupados por su estado mental. No para de hablar de la guardería que construimos, de todos los planes que teníamos». La compasión luchaba con la inquietud en mi pecho. «Es comprensible. Necesita tiempo para llorar». «El tiempo no va a arreglar esto», dijo mi padre bruscamente. «Necesita un bebé. Su bebé. El que todos hemos estado esperando». La habitación se quedó en silencio. La mano de Marcus encontró la mía. «¿Qué estáis diciendo?», pregunté lentamente. Mi madre se inclinó hacia adelante. «Estás a punto de tener un bebé, en cualquier momento. Y tenemos esta casa preciosa, esta guardería, todos estos preparativos. Nada de eso puede desperdiciarse, Rachel. ¿Lo entiendes, verdad?» Las palabras no tenían sentido. «No, no lo entiendo». «Necesitamos que le des tu bebé a Bethany», dijo mi padre sin rodeos. «Deja que lo críe en la casa que construimos. Deja que sea la madre que hemos estado preparando para que sea. Todo por lo que hemos trabajado, no puede ser para nada». El aire se esfumó de la habitación. Los miré fijamente, esperando el remate de un chiste de mal gusto, alguna señal de que era una broma macabra. Pero ellos estaban sentados allí, con sus ojos serios, suplicantes. «¿Queréis que regale a mi hija?», mi voz salió estrangulada. «Piénsalo racionalmente», dijo mi madre. «Tendrás otros hijos. Eres joven, sana. Pero Bethany tiene la casa, los recursos. Hemos invertido mucho en crear el entorno perfecto, y ella necesita esto, Rachel. Es tu hermana». Marcus se puso de pie. «¿Fuere?» El rostro de mi padre enrojeció. «No te metas en esto. Es un asunto de familia». «Rachel es mi familia», dijo Marcus, con una calma mortal en su voz. «Y le estáis pidiendo que regale a nuestra hija como si fuera un mueble. Fuera de nuestra casa. Rachel, por favor». Los ojos de mi madre se llenaron de lágrimas. «No seas egoísta. Piensa en lo que está pasando Bethany. Piensa en todos los preparativos, la casa, el dinero que hemos gastado. Si no haces esto, todo se desperdiciará. 10 años de trabajo de tu padre. ¿De verdad puedes permitir que eso suceda?» Me levanté lentamente, con las manos temblando. «Entonces, no merezco tener mi propia familia». «No seas dramática», espetó mi padre. «Puedes tener más hijos. No se trata de lo que mereces. Deja de ser egoísta. Siempre se trata de ti. ¿Qué hay de tu hermana? ¿Qué hay de lo que ella ha perdido?» La acusación de egoísmo me golpeó como una bofetada. ¿Yo, egoísta? La hija que había tenido 3 trabajos para pagarse la universidad, porque ellos se habían gastado el dinero de mi matrícula en el apartamento de ensueño de Bethany. La mujer que se había saltado su propia luna de miel, porque la habían presionado para contribuir a la elaborada boda de Bethany. La hermana que había donado médula ósea a Bethany,
cuando tuvo aquel problema de salud a los 20 años, pasando semanas de dolorosa recuperación, mientras mis padres me daban las gracias una vez, y luego se pasaban el mes siguiente adulando la milagrosa recuperación de Bethany. Egoísta, repetí, la palabra sabiendo amarga. Así es como me llamáis. La expresión de mi madre cambió a algo que reconocía demasiado bien, la víctima martirizada. Te lo hemos dado todo, Rachel. Un techo sobre tu cabeza, comida, una educación. Me disteis el mínimo legal requerido por la ley, interrumpí. Dejadme deciros lo que realmente me disteis. Me disteis ansiedad cada vez que lograba algo, porque sabía que no os importaría. Me disteis problemas de confianza, porque aprendí pronto que la familia no significa lealtad. Me disteis el entendimiento de que el amor es condicional, y que solo fluye hacia la hija que encaja en vuestra imagen perfecta. Mi padre se levantó abruptamente. ¿Cómo te atreves? Siéntate, dijo Marcus, con voz de acero. Habéis venido a nuestra casa con una petición demencial. Lo mínimo que podéis hacer, es escuchar lo que vuestra hija tiene que decir. Algo en el tono de Marcus hizo dudar a mi padre. Se sentó, pero su cuerpo irradiaba ira. Presioné mi mano sobre mi vientre, sintiendo a mi hija moverse dentro de mí. Pateó, fuerte y viva, completamente ajena a las personas que querían arrebatármela, antes incluso de que hubiera respirado por primera vez. La oleada protectora que me recorrió fue primaria, feroz, inflexible. ¿Recordáis mi graduación de la universidad?, pregunté en voz baja. Fui la mejor de mi promoción. Había trabajado hasta el agotamiento durante 4 años. ¿Sabéis dónde estabais? Silencio. Estabais en la fiesta de graduación del novio de Bethany. Ni siquiera su graduación, la de su novio. Cuando te pregunté por qué no podíais venir a la mía, mamá, dijiste, la familia de Derek es muy importante para el futuro de Bethany. Necesitamos causar una buena impresión. Mi futuro, al parecer, no requería ninguna impresión en absoluto. Los labios de mi madre se apretaron en una fina línea. Eso no es justo. Estábamos creando conexiones para las dos. ¿Basta? La palabra salió afilada. Dejad de mentir. No estabais construyendo nada para mí. Nunca lo habéis hecho. Me acerqué a la ventana, necesitando distancia, necesitando aire. Afuera, nuestra vecina, la señora Chen, regaba su jardín. La vida normal continuaba, mientras la mía se fracturaba. Cuando entré en la facultad de medicina, os llamé a ambos, llorando de felicidad. ¿Recuerdas lo que dijiste, papá? No respondió. Dijiste, eso es mucha deuda, Rachel. ¿Estás segura de que quieres cargarte con eso? No, felicidades. No, estamos orgullosos de ti. Solo preocupación por la deuda. Pero cuando Bethany decidió que quería abrir esa boutique, que fracasó en menos de un año, le disteis $50,000 como una inversión en sus sueños. Bethany necesitaba apoyo, protestó mi madre. Estaba pasando por un momento difícil. Yo estaba pasando por la facultad de medicina, mi voz se quebró. ¿Tenéis idea de lo duro que fue? Las semanas de 80 horas, el estrés constante, vivir de fideos instantáneos porque no podía permitirme nada más. Os llamé una vez, solo una, preguntando si podíais ayudarme, aunque fuera con una pequeña cantidad. Dijisteis que estabais ajustados financieramente y que no podíais prescindir de nada. Ese mismo mes, le comprasteis un coche a Bethany, porque el suyo tenía demasiados kilómetros. Los recuerdos volvían en tropel, cada uno una pequeña herida que había cicatrizado, pero nunca sanado del todo. Cuando Marcus me propuso matrimonio, fui tan feliz. Pensé que quizás mi boda sería un momento en el que realmente me veríais, en el que celebraríais algo de mi vida. Planeamos una ceremonia pequeña, porque la pagábamos nosotros mismos. No os pedimos nada, solo vuestra presencia y vuestra felicidad por nosotros. Estuvimos allí, dijo mi padre a la defensiva. Llegasteis 1 hora tarde, repliqué. 1 hora. Os perdisteis toda la ceremonia, porque estabais ayudando a Bethany a elegir la decoración para la fiesta sorpresa de cumpleaños de Derek. Entrasteis en la recepción como si nada, como si no os hubierais perdido el casamiento de vuestra propia hija. Bethany ni siquiera estaba allí. Estaba enferma, ¿recuerdas?
Pero aún así, priorizasteis la planificación de su fiesta por encima de mi propia boda. El rostro de mi madre se había puesto pálido. Nos disculpamos por eso. Pusisteis excusas, corregí. Hay una diferencia. Una disculpa requiere reconocer el error. Nunca habéis reconocido nada. Marcus apretó mi hombro, dándome apoyo. Podía sentir la tensión que emanaba de él, sus instintos protectores luchando contra su respeto por mi necesidad de manejar esto yo misma. Cuando tuve mi primer aborto espontáneo hace 2 años, continué, bajando la voz, os llamé para contároslo. Estaba devastada. Fue temprano, solo 8 semanas, pero ya había empezado a imaginar el futuro. Mamá, ¿recuerdas lo que dijiste? Ella no me miró a los ojos. Dijiste, esas cosas pasan, Rachel. Eres joven. Tendrás otras oportunidades. Luego cambiaste de tema, al nuevo estilista de Bethany. La conversación duró 3 minutos. 3. Esa misma semana, a Bethany le pusieron una multa de aparcamiento, y pasaste 2 horas al teléfono consolándola por ello. La injusticia me quemaba la garganta. Una multa de aparcamiento recibió más empatía que mi aborto espontáneo. ¿Entendéis cómo se siente eso? Saber que el pequeño inconveniente de tu hermana es más importante para tus padres que tu propio dolor. Nunca nos dijiste cuánto te afectó, dijo mi madre débilmente. No debería haber tenido que hacerlo, las palabras explotaron dentro de mí. Era vuestra hija llamando para deciros que había perdido un bebé. El hecho de que no pudierais mostrar una compasión básica, sin que yo lo solicitara explícitamente, dice todo sobre cómo me veis. Mi padre se movió incómodo. Por primera vez desde que habían llegado, vi algo parpadear en su rostro. Quizás culpa, quizás solo incomodidad por ser confrontado. Este embarazo, señalé mi vientre, me aterraba anunciarlo, porque sabía cómo reaccionaríais. Y tenía razón. Ni siquiera pudisteis fingir alegría. Con 5 semanas, ya podía ver los cálculos en vuestros ojos. ¿Cómo afectaría esto a Bethany? ¿Cómo le restaría atención? ¿Qué inconveniente era que no hubiera esperado como me habíais ordenado? Eso no es, comenzó mi madre. Sí, lo es, interrumpí. Literalmente me dijiste que no tuviera hijos hasta después de Bethany. Intentaste controlar mis decisiones reproductivas, porque no podías soportar la idea de que yo tuviera algo al mismo tiempo que tu preciosa hija dorada. Algo crecía dentro de mí. Décadas de palabras tragadas y sentimientos reprimidos, subiendo como una marea. Cada cumpleaños, cada festividad, cada reunión familiar, ha girado en torno a Bethany. Sus logros, sus relaciones, sus problemas, sus sueños. He sido un ruido de fondo, un personaje secundario en su historia, y lo acepté porque seguía esperando que algún día, de alguna manera, despertarais y os dierais cuenta de que teníais 2 hijas. Me volví para enfrentarlos por completo. Pero no lo haréis. No podéis. Porque para hacerlo, tendríais que admitir que os habéis equivocado durante 32 años. Tendríais que reconocer que habéis favorecido sistemáticamente a una hija sobre la otra, que me habéis dañado de formas que todavía estoy descubriendo, y eso requeriría una autorreflexión de la que no sois capaces. Las lágrimas de mi madre corrían libremente ahora. Te queremos, Rachel. Siempre te hemos querido. Amar es un verbo, dije fríamente. Requiere acción. No puedes simplemente decir que quieres a alguien, mientras lo tratas como si fuera desechable. Eso no es amor. Es otra cosa. Es conveniencia. Me queréis cuando es conveniente. Cuando no pido nada, cuando existo tranquilamente al margen del protagonismo de Bethany. El bebé pateó de nuevo, más fuerte esta vez. La imaginé allí dentro, escuchando todo esto, absorbiendo las hormonas del estrés que inundaban mi sistema. Después de hoy, nunca más tendría que oír estas voces. Nunca conocería el dolor de ser la segunda opción, ante una hermana que no podía hacer nada mal. Construisteis una casa durante 10 años, dije, con la voz más firme. Planeasteis cada detalle para la futura familia de Bethany. ¿Sabéis lo que construisteis para mí? Nada. Literalmente nada. Cuando Marcus y yo buscábamos nuestro primer hogar, luchando por ahorrar para la entrada, viviendo en un estudio apenas lo suficientemente grande para una persona, nunca ofrecisteis ayuda.
Pero estabais gastando cientos de miles en una casa a medida para Bethany. Ella siempre ha necesitado más apoyo, intentó mi padre. No, lo interrumpí. Ella siempre ha exigido más apoyo, y se lo habéis dado. Hay una diferencia entre necesidad y deseo. Bethany nunca ha necesitado nada. Ha deseado todo, y se lo habéis proporcionado. Mientras tanto, yo he necesitado un interés parental básico, y he recibido indiferencia. Algo dentro de mí se cristalizó. 32 años de ser la segunda mejor, de verlos volcar amor y recursos en Bethany, mientras me trataban como una molestia. La facultad de medicina que no quisieron ayudar a pagar, mientras le compraban un coche a Bethany. La boda a la que llegaron tarde, mientras planeaban la fiesta de compromiso de Bethany durante meses. El embarazo que ignoraron, mientras le organizaban a Bethany un baby shower que costó miles. Y ahora, querían a mi hija. Caminé hacia la puerta y la abrí. ¿Fuere? Rachel, estás siendo irrazonable, comenzó mi madre. Fuera, el grito surgió de lo más profundo de mí. Fuera de mi casa y no volváis nunca más. Mi padre se levantó, con el rostro morado de rabia. ¿Cómo te atreves a hablarle así a tu madre? Después de todo lo que hemos. Después de todo lo que habéis hecho, reí, un sonido áspero y extraño. ¿Te refieres a ignorar toda mi existencia, a menos que necesitarais algo de mí? ¿A construir una casa para una hija, mientras la otra luchaba por pagar el alquiler? ¿A celebrar un embarazo, mientras despreciabais el otro? ¿O quizás te refieres a aparecer aquí, en la casa que nunca habíais visitado, para pedirme que os entregue a mi bebé como si nada? Te criamos, dijo mi madre fríamente. Te vestimos, te alimentamos, te dimos un techo. Nos lo debes. ¿Qué os lo debo? Algo se movió en mi pecho, un cerrojo que se abría. ¿Queréis hablar de deudas? Bien, hablemos de deudas. Caminé hacia el pequeño escritorio en la esquina, donde guardábamos los papeles importantes. Marcus me observaba, con confusión y preocupación en su rostro. Mis manos estaban firmes ahora, extrañamente tranquilas mientras sacaba una carpeta que había recopilado a lo largo de los años. Documentación, pruebas, cosas que guardé sin saber exactamente por qué, solo sintiendo que algún día podría necesitarlas. ¿Queréis proteger vuestra inversión de 10 años? Me volví hacia mis padres. Dejadme hablaros de inversiones. Saqué el primer documento. El testamento de la abuela. Me dejó su espejo, su collar de perlas y $10.000 para mi educación. Nunca vi un céntimo. Me dijisteis que había cambiado el testamento, pero solicité una copia a su abogado hace varios meses. Lo curioso de los documentos legales, es que quedan registrados. El rostro de mi madre palideció. Saqué otro papel. El fondo universitario que mi tía Margaret creó para mí cuando nací. $50.000 para cuando me graduara del instituto. Me dijisteis que nunca existió, que la tía Margaret se había confundido. Pero conseguí los extractos bancarios. El fondo existió. Y se vació el mismo mes que Bethany compró su apartamento. Rachel, comenzó mi padre. No he terminado. Mi voz podría haber cortado el cristal. El seguro de vida del abuelo. Dejó cantidades iguales para sus 2 nietas. También conseguí una copia de esa póliza. Es interesante que la parte de Bethany le comprara un coche, y la mía, al parecer, se evaporara en el aire. Los papeles se extendieron sobre la mesa de café, como pruebas en un juicio. Años de abuso financiero, de herencias robadas, de recursos redirigidos de mí hacia mi hermana, mientras me decían que estaba imaginando cosas, que era paranoica, que creaba problemas. Aquí está mi favorito, dije, sacando un último documento. La casa en la que vivís ahora, la que supuestamente comprasteis con vuestros ahorros de jubilación. Era la casa de mi abuela materna, dejada a ti y a la tía Carol en su testamento, para ser dividida en partes iguales. Pero convenciste a Carol de que te cediera su mitad en lugar de venderla. ¿Sabes qué usaste como argumento? Le dijiste que yo estaba enferma, que necesitaba dinero para un tratamiento médico, y que ahí iría su parte. Carol me enseñó los correos electrónicos la Navidad pasada. Había estado ahorrando dinero durante años para ayudar con mis continuos tratamientos. Mi madre se hundió en el sofá.
El rostro de mi padre había pasado del rojo al ceniciento. Así que, esto es lo que va a pasar, continué, mi voz extrañamente firme. Os vais a ir de mi casa. Vais a dejar de contactarme. Y si alguna vez, intentáis reclamar alguna relación con mi hija, presentaré una solicitud para una contabilidad completa de cada herencia, cada fondo fiduciario, cada céntimo que debería haberme llegado en los últimos 32 años. Presentaré una demanda por recuperación de herencia robada, fraude y malversación de fondos mantenidos en fideicomiso para un menor. Ya he hablado con un abogado. El plazo de prescripción no comienza hasta que la víctima descubre el fraude. Y yo lo descubrí hace poco. Demandarías a tus propios padres, la voz de mi madre tembló. Me pedisteis que regalara a mi bebé para salvar vuestra inversión en la felicidad de mi hermana, dije en voz baja. Sí, demandaría a mis propios padres. Marcus me entregó otra carpeta, una que había preparado la semana pasada, después de recibir información inesperada de un primo que se había hartado de la dinámica familiar. Además, sobre la casa que habéis estado construyendo para Bethany, en la que habéis invertido 10 años. La mandíbula de mi padre se tensó. Hice una búsqueda de registros de propiedad. El terreno sobre el que está construida. Lo comprasteis usando un préstamo sobre el valor líquido de la vivienda en la que vivís, la que obtuvisteis mediante fraude. Luego transferisteis la propiedad parcial a Bethany y Derek, probablemente para proteger activos, lo que significa que si emprendo acciones legales por las herencias robadas y gano, esa transferencia de propiedad puede ser impugnada como un traspaso fraudulento, y la casa será parte de los activos utilizados para pagar el acuerdo. Las implicaciones quedaron suspendidas en el aire. Todo lo que habían construido para Bethany, la hija dorada, la hija perfecta, todo podría derrumbarse si yo perseguía lo que era legalmente mío. No lo harías, dijo mi padre, pero su voz flaqueó. Pruébame. Abrí la puerta un poco más. Me enseñasteis que la familia solo importa cuando os beneficia. Bueno, felicidades. Aprendí la lección perfectamente. Mi madre se levantó, con las manos temblando. Somos tus padres, Rachel. No puedes simplemente apartarnos de tu vida. Mírame. Saqué mi teléfono. También voy a enviar copias de toda esta documentación a Bethany y Derek. Para que sepan que la casa en la que viven, la que fue construida con dinero de herencias robadas, podría tener que venderse para pagar vuestro fraude. Para que entiendan que la inversión que tanto os preocupa proteger, fue financiada robando a vuestra otra hija. Estás destruyendo a esta familia, dijo mi padre con voz ronca. No, respondí. Simplemente, por fin, me niego a ser destruida por ella. Hay una diferencia. Se fueron. Mi madre lloraba. Mi padre estaba rígido de furia. Cerré la puerta detrás de ellos y eché el cerrojo, mis manos finalmente comenzaron a temblar. Marcus me rodeó con sus brazos. ¿Estás bien? No, susurré. Pero lo estaré. 3 días después, me puse de parto. Mi hija nació a las 6:32 de la mañana, pesando 3,2 kilos. Tenía el pelo oscuro de Marcus y mi nariz. La llamamos Eleanor, en honor a mi abuela materna, aquella cuyo testamento había sido manipulado, cuyos deseos para mí habían sido ignorados. Mis padres nunca la conocieron. Tampoco Bethany. Los abogados que consulté aceptaron mi caso. Resultó que lo que mis padres habían hecho no era solo moralmente reprobable, era realmente ilegal. Explotación financiera de herencias, representación fraudulenta a miembros de la familia, apropiación indebida de fondos fiduciarios. El caso tardó 18 meses en abrirse paso en el sistema. Durante esos 18 meses, mi vida se transformó de maneras que no podría haber predicho. Eleanor se convirtió en el centro de mi universo. Sus deditos envolviendo los míos. Su primera sonrisa iluminando las habitaciones. Marcus y yo caímos en el agotador y hermoso ritmo de la nueva paternidad. Noches sin dormir que de alguna manera se sentían sagradas. Primeras risas que hacían que todo valiera la pena, viendo a este pequeño ser humano descubrir el mundo. Mis padres intentaron contactarme 3 veces durante el proceso legal. El primer intento fue a través de la tía Carol, quien me llamó llorando. Tu madre está devastada, dijo Carol. Ha perdido peso. No duerme. Rachel,
es tu madre. ¿No puedes encontrar en tu corazón el perdón para ella? Estaba alimentando a Eleanor en ese momento, su pequeño cuerpo cálido contra el mío. ¿Te contó mamá lo que me pidió que hiciera? Silencio al otro lado. Me pidió que le diera mi bebé, mi hija recién nacida, para entregársela a Bethany como si fuera un juguete que pudiera reemplazar. ¿Te parece eso algo que una madre debería pedir? Estaba desesperada, susurró Carol. Bethany estaba en un lugar muy malo. Y yo no, mi voz se alzó, haciendo que Eleanor se sobresaltara. La bajé, tranquilizándola. Estaba a punto de dar a luz. Estaba hormonal, asustada, emocionada, abrumada. Y mis padres aparecieron pidiéndome que sacrificara a mi hija para hacer feliz a su otra hija. ¿Dónde estaba su preocupación por mi estado mental, mi bienestar, mis derechos como madre? Carol no tuvo respuesta para eso. La conversación terminó poco después. Nunca volvió a llamar, y me pregunté qué narrativa familiar se estaría tejiendo, qué versión de los hechos me convertía en la villana, en lugar de la víctima que finalmente se defendió. El segundo intento llegó a través de una carta reenviada por mis abogados, ya que mis padres ya no tenían mi dirección. La letra de mi madre, temblorosa e incierta. Querida Rachel, nunca quisimos hacerte daño. Solo pensábamos en el dolor de Bethany. Por favor, comprende que el amor de una madre te hace hacer cosas irracionales cuando tu hija está sufriendo. Pensamos que estábamos ayudando. Te echamos de menos. Echamos de menos a Eleanor, aunque nunca la hayamos conocido. Por favor, danos la oportunidad de arreglar esto. Leí la carta 2 veces, buscando una disculpa real, un reconocimiento de su error, una admisión de que habían sido sistemáticamente injustos durante décadas. No estaba allí. Solo excusas envueltas en sentimentalismo, justificaciones codificadas en el amor maternal por Bethany. Aún nada para mí. Archivé la carta con los demás documentos legales y nunca respondí. El tercer intento fue el más doloroso. Mi padre apareció en el hospital donde trabajaba. Seguridad me llamó a la recepción, y allí estaba él, más viejo, más canoso, disminuido de alguna manera. La presencia imponente que había temido durante mi infancia, había sido reemplazada por algo que parecía casi remordimiento. 5 minutos, dijo. Solo dame 5 minutos para explicarme. En contra de mi buen juicio, lo llevé a una sala de consulta. Nos sentamos en lados opuestos de una mesa que parecía un cañón. Tu madre y yo, comenzó, con voz áspera, cometimos errores. Lo sabemos ahora. Pero solo intentábamos proteger a Bethany. Ella siempre ha sido más frágil, más sensible. Tú siempre has sido tan fuerte, tan capaz. Pensamos que no nos necesitabas como ella. Las palabras deberían haber significado algo. Quizás una vez lo hubieran hecho. Pero sentada allí, a los 3 meses de ser madre, finalmente entendí el defecto fatal de su lógica. Vosotros creasteis su fragilidad, dije en voz baja. Le enseñasteis que llorar llama la atención, que la impotencia genera preocupación, que ser delicada significa ser protegida. Y a mí me enseñasteis que ser fuerte significa ser ignorada, que la capacidad significa que te den por sentada, que la independencia es solo otra palabra para desechable. Su rostro se contrajo. Te fallamos. Lo veo ahora. No solo me fallasteis, corregí. Me robasteis sistemáticamente. Durante décadas, tomasteis el dinero de mi herencia y lo usasteis para Bethany. Manipulasteis a miembros de la familia para que pensaran que estaba enferma, y así poder redirigir su apoyo financiero. Me pedisteis que regalara a mi hija. Estos no son errores, papá. Son elecciones, elecciones deliberadas y calculadas que beneficiaron a una hija a expensas de la otra. La demanda, dijo, con la voz quebrada. Si ganas, lo perderemos todo. La casa, nuestra jubilación, todo lo que hemos construido. ¿Es eso lo que quieres? Destruirnos. Me levanté. ¿Quieres saber lo que yo quería? Quería unos padres que amaran a sus 2 hijas por igual. Quería una infancia en la que no tuviera que competir por un afecto básico. Quería lograr algo, cualquier cosa, y que estuvierais orgullosos sin cambiar inmediatamente el tema a lo que Bethany estaba haciendo. Quería llamar a mi madre cuando estaba dolida y que le importara.
Quería que mi padre llegara a tiempo a mi boda. Quería una familia. Me acerqué a la puerta. Pero no podéis darme nada de eso. El pasado se ha ido. Así que ahora, lo que quiero es una compensación por lo que me quitasteis, legal y financieramente. Quiero el dinero que robasteis. Quiero la herencia que debería haber sido mía. Y quiero que os mantengáis alejados de mi hija, para que nunca tenga que sentirse como me hicisteis sentir a mí. Rachel, por favor. Tus 5 minutos han terminado. Abrí la puerta. Si vuelves a mi lugar de trabajo, haré que te arresten por acoso. Toda comunicación futura, a través de mi abogado. ¿Se fue? Viéndolo alejarse, con los hombros encorvados, esperé que la culpa me golpeara. No lo hizo. Lo que vino en su lugar, fue una extraña especie de paz. La paz de elegirme finalmente a mí misma, de proteger finalmente lo que importaba. El proceso legal siguió su curso. Se tomaron declaraciones. Se presentaron documentos. El abogado de mi abuela testificó sobre el testamento que había sido ignorado. La tía Carol, bendita sea, proporcionó los correos electrónicos que mostraban cómo mis padres la habían manipulado. El banco publicó los registros del fondo fiduciario que había sido vaciado sin mi conocimiento o consentimiento. Incluso Derek, mi cuñado, fue depuesto. Admitió bajo juramento que sabía que el terreno para su casa se había comprado con fondos cuestionables, pero no había hecho demasiadas preguntas porque los asuntos familiares no son asunto mío. Bethany se negó a cooperar con la investigación. Se acogió a la quinta enmienda cuando se le preguntó sobre su conocimiento de los fondos malversados. Su abogado la pintó como una parte inocente que simplemente había aceptado la generosidad de sus padres sin cuestionar su origen. Quizás era cierto. Quizás ella realmente nunca se preguntó por qué recibía tanto mientras yo recibía tan poco. O quizás, simplemente, nunca le importó lo suficiente como para preguntar. La parte más difícil no fueron las maniobras legales ni el drama familiar. Fueron los momentos en que veía a otras familias, una abuela sosteniendo a un nieto en el parque, una reunión familiar para un cumpleaños, varias generaciones riendo juntas, y sentía el fantasma de lo que había perdido, o más bien, de lo que nunca tuve realmente. Jennifer me encontró llorando una vez, sentada en mi coche después de una declaración particularmente brutal, donde el abogado de mi madre había intentado pintarme como una hija vengativa que buscaba venganza en lugar de justicia. ¿Estás bien? Jennifer se deslizó en el asiento del pasajero sin preguntar. Estoy demandando a mis padres, dije, secándome los ojos. ¿Qué clase de persona hace eso? La clase de persona cuyos padres le robaron durante 30 años y luego intentaron quitarle a su bebé. La voz de Jennifer fue pragmática. La clase que finalmente decidió que merecía algo mejor. La clase que está protegiendo a su hija de gente tóxica. ¿Quieres que siga? Me reí a pesar de las lágrimas. Es que sigo preguntándome si estoy siendo demasiado dura. Si debería dejarlo pasar. ¿Dejar pasar qué? Desafió Jennifer. ¿El dinero que robaron? ¿La infancia que arruinaron? ¿El bebé que intentaron llevarse? ¿Qué parte deberías perdonar y olvidar, Rachel? Dime qué parte no merece consecuencias. Tenía razón. Intelectualmente, sabía que tenía razón. Pero emocionalmente, todavía era esa niña pequeña que quería la aprobación de sus padres. Todavía esperando que, de alguna manera, se transformaran en las personas que siempre había necesitado que fueran. La terapia ayudó. La doctora Morrison, una especialista en trauma familiar, me guió a través del proceso de duelo, porque eso es lo que era, explicó. Llorar por los padres que merecía pero nunca tuve. Lamentar la infancia que debería haber sido mía. Aceptar que algunas relaciones están demasiado dañadas para ser salvadas, demasiado tóxicas para ser mantenidas. No estás perdiendo a tus padres, dijo la doctora Morrison durante una sesión. Estás reconociendo que nunca los tuviste realmente. Hay una diferencia. Eleanor comenzó a dormir toda la noche, más o menos al mismo tiempo que comenzaron las negociaciones del acuerdo. Marcus bromeaba diciendo que tenía una sincronización perfecta, dándonos la energía que necesitábamos para el empujón final. Mi abogada, Margaret Chen, sin relación con nuestra vecina, era un bulldog con tacones de diseño.
Había tomado mi caso a cambio de un porcentaje, después de escuchar toda la historia. Sus propias experiencias con el abuso financiero familiar impulsaban su pasión. Ofrecen $75.000, me dijo Margaret durante una llamada. Afirman que es todo lo que pueden liquidar sin vender su casa. ¿Cuál es la cifra real?, pregunté. ¿Cuánto me quitaron? Siendo conservadores, y basándonos en la evidencia documentada, $230.000 más intereses. Pedimos $300.000 para cubrir daños emocionales y cargos punitivos. Las cifras eran asombrosas. Más dinero del que había visto en mi vida. Suficiente para cambiar mi vida, para asegurar el futuro de Eleanor, para dejar de luchar finalmente con la deuda de la Facultad de Medicina. Nunca aceptarán $300,000, dije. Entonces pueden probar suerte con un jurado, respondió Margaret. Rachel, he visto las pruebas. He leído las declaraciones. Cualquier jurado razonable te concedería incluso más de lo que pedimos. Tus padres lo saben. Esperan que aceptes menos por culpa u obligación familiar. ¿Qué crees que debería hacer? Creo que deberías decidir qué significa la justicia para ti. ¿Es el dinero? ¿El reconocimiento de su error? ¿La protección de Eleanor de estas personas? Solo tú puedes responder a eso. Al final, llegamos a un acuerdo. Me devolverían $230.000, cada céntimo que me habían robado a lo largo de los años, más los intereses. La casa en la que vivían pasó a un fideicomiso que, eventualmente, se dividiría en partes iguales entre todos los nietos. La casa que construyeron para Bethany tuvo que venderse para pagar parte del acuerdo. Bethany me llamó una vez durante todo esto, gritando que yo era un monstruo vengativo que estaba destruyendo su vida para castigar a nuestros padres. Escuché toda su diatriba, y luego dije, ¿recuerdas cuando lloraste porque querías el espejo de la abuela, aunque me lo dejó a mí en su testamento? ¿Recuerdas cómo mamá y papá simplemente lo quitaron de mi apartamento y te lo dieron? Sabías que se suponía que era mío. Simplemente no te importó. Colgó. No hemos vuelto a hablar desde entonces. Mis padres intentaron disculparse una vez, 6 meses después del acuerdo. Mi madre apareció en mi puerta con un oso de peluche para Eleanor. Por favor, dijo. Lo siento. Cometimos errores, pero seguimos siendo tus padres. Seguimos siendo sus abuelos. Tomé el oso de peluche. Gracias por esto. Lo donaré al hospital infantil donde trabajo. Comencé a cerrar la puerta. Rachel, espera. Tuvisteis una elección, dije en voz baja. Cada día de mi vida, tuvisteis la opción de tratar a vuestras 2 hijas por igual. De querernos a ambas, de apoyarnos a ambas. Elegisteis a Bethany cada vez. Cuando aparecisteis aquí pidiendo a mi bebé, tomasteis vuestra decisión final. Yo solo estoy viviendo con las consecuencias de vuestras decisiones. La puerta se cerró. Nunca los volví a ver. Eleanor tiene 3 años ahora. Tiene la risa de Marcus y mi determinación. Vivimos en una casa preciosa que compramos con el dinero del acuerdo, el dinero que debería haber sido mío desde el principio. La guardería tiene murales de personajes de cuentos pintados a mano. El patio trasero tiene un columpio que Marcus construyó él mismo. Jennifer viene todos los domingos a almorzar. Su hija y Eleanor ya son mejores amigas. Mis colegas del hospital le organizan fiestas de cumpleaños a Eleanor, que están llenas de amor y risas. Los padres de Marcus nos visitan 2 veces al mes, abuelos cariñosos que miman a Eleanor con atención y galletas caseras. A veces pienso en aquella cena, en la que mi madre me llevó a un lado y me dijo que no tuviera hijos hasta que Bethany tuviera el suyo. Pienso en lo diferente que podría haber sido mi vida si hubiera obedecido esa orden, si me hubiera mantenido pequeña, obediente e invisible. Pienso en el momento en que mis padres me pidieron que les entregara a mi bebé, y en cómo se veían sus caras cuando saqué aquellos documentos en su lugar. El shock, el miedo, la repentina comprensión de que la hija a la que habían pasado décadas entrenando para ser dócil, finalmente había aprendido a devolver el mordisco. La gente me pregunta si me siento culpable por lo que hice, si me arrepiento de haber destruido la relación con mi familia por dinero y orgullo. Miro a Eleanor jugando en el patio trasero, segura de saber que sus 2 padres la aman incondicionalmente.
Pienso en el fondo universitario que hemos creado para ella, uno que nadie robará. Recuerdo la sensación de la mano de mi madre agarrando mi muñeca en aquel pasillo, llevándome a un lado para darme una orden sobre mis propias decisiones reproductivas, como si mi cuerpo y mi futuro fueran solo extensiones de las necesidades de Bethany. ¿Culpa? No. ¿Arrepentimiento? Ni un poco. Protegí a mi hija de personas que le habrían enseñado las mismas lecciones que me enseñaron a mí, que solo importaba cuando les era útil, que el amor era condicional a la sumisión, que su valor se medía por lo bien que servía a la felicidad de otra persona. A veces, lo más poderoso que puedes hacer es negarte a cargar el peso que otra persona ha decidido que debes soportar. A veces, lo más valiente es simplemente decir no. Dije que no. Me mantuve firme. Luché. Y cada vez que acuesto a Eleanor por la noche, leyéndole cuentos en la guardería que creamos con recursos que siempre fueron legítimamente míos, sé que tomé exactamente la decisión correcta. Mis padres querían que sacrificara todo por una casa que construyeron para Bethany. En su lugar, construí un hogar para mi hija, uno con cimientos que nunca podrán tocar, muros que nunca podrán traspasar, y un futuro que nunca podrán manipular. Me pidieron que regalara a mi bebé para salvar su inversión. En su lugar, salvé a mi bebé, y dejé que su inversión se derrumbara. Algunos puentes merecen arder. Algunas familias solo lo son de nombre. Y algunas herencias no son dinero ni casas. Son las